Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Dios les bendiga, estamos muy contentas de estar una vez más aquí transmitiendo de esta forma virtual, llegando hasta sus hogares. Y este año del retorno, donde hemos sido bendecidos, donde se ha dado esa palabra de parte del Señor, esa proclama, que todo aquellas bendiciones van a retornar. De acuerdo a lo que hemos dado, de eso vamos también a obtener nosotros ese retorno de todo lo bueno. Así que les invito que usted hoy tome su velo, su Biblia y me acompañe a poder desarrollar este tema, retornando lo perdido. Tengo la compañía de mi hija Catherine, también que nos estará apoyando aquí con esta transmisión. Y un tema muy interesante, Catherine, de retornando lo perdido. Todos alguna vez hemos tenido alguna pérdida o se nos ha perdido algo, pero la Biblia nos muestra en cada uno de los ejemplos que yo hoy traigo de aquellas cosas que nosotros dábamos por perdido, pero que este año van a retornar en muchas bendiciones. Quiero que me leas, pero antes vamos a orar. Vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. Ahí usted que está en su casa, con su familia, recuerde, traiga memoria, qué cosas perdió: el gozo, perdió la paz, perdió su familia, tuvo alguna pérdida. Usted traiga memoria, porque hoy Dios quiere que tú recuperes todo lo que dabas por perdido. En Dios no hay pérdidas. Hay una esperanza de salvación para todos aquellos familiares también que uno dice que está perdido en el mundo, está extraviado, pero en las manos de Dios nada se pierde. Vamos a hacer una palabra de oración. Acompáñenme ahí las hermanas con su velo para que sea Dios respaldando a través de su palabra y que la presencia del Señor también nos acompañe el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder llevar una palabra que va a transformar las vidas. Padre, aquellas cosas que se daban por perdidas, las vamos a recuperar. Vamos a recuperar todas aquellas cosas que el enemigo nos quitó, todas aquellas cosas que nos pertenecían como hijas de Dios, como hijas tuyas, y que el enemigo, Señor, ha quitado, ha robado la paz, el gozo, esa alegría, ese ánimo. Todas aquellas bendiciones van a retornar, todo aquello que dimos en bien, que dimos con amor, con agrado, todas esas bendiciones retornarán a nosotros, Señor. Gracias te damos, ponemos tu palabra en esta noche, que sea de bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vemos aquí una parábola donde el Señor nos muestra que había una mujer que tuvo una pérdida dentro de su propia casa, Catherine. ¿Será posible que hay cosas que se pierdan no fuera de la casa? También se pierden fuera de la casa, pero hoy vamos a ver un punto central de todas aquellas cosas que se pierden dentro de la casa. Y una de ellas que encuentro aquí en la parábola de la moneda perdida que habla la Biblia en esta mujer, de que ella perdió un dracma, que era algo de mucho valor para ella, y que lo de valor es que se recupera. Así es Dios en nuestras vidas.
Dios ha visto un potencial de valor en tu vida y es por eso que Dios está interesado en que recuperemos el gozo, la paz. Esta mujer, Catherine, había perdido ese drama que representaba, no tenía paz porque no lo encontraba. Entonces no tenía paz en ella. Algo la inquietaba porque se puso a buscar dentro de la casa y encontró lo perdido. Pero también el gozo, porque lo vemos ahí que no tenía alegría porque para ella tenía valor y no podía ella encontrarlo. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 15, versículo 8. ¿Qué nos dice la Biblia ahí? La Biblia nos dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Siempre hay esperanza. Siempre recuerde, siempre hay una esperanza para aquellas personas que daban por perdido la salvación, porque no hay caso perdido en Dios. Recuerde, siempre hay algo, una fe, una esperanza que Dios nos da. Aquello que está alejado de Dios va a retornar nuevamente a la casa del Padre. Se recupera todo aquello que nos pertenecía. No podemos recuperar algo que no te pertenecía, algo que no era tuyo, entonces no vas a poderlo recuperar, pero se recupera lo que tiene valor. Necesitas la recuperación espiritual en tu vida. La recuperación espiritual es un proceso de crecimiento personal que puede ayudarte a sanar tu interior. Por eso es necesario la recuperación espiritual, porque ante los ojos de Dios eres de gran valor. Vamos a ir al punto número 1. Ya vamos entrando más profundo en la palabra, escudriñando la palabra del Señor, retornando lo perdido. Es algo que tú diste de valor y también recuerda que lo que te pertenecía vas a recuperar. Si no era tuyo, como dice, déjalo ir, lo que no era tuyo no va a retornar, porque es algo recíproco. Podemos ver ahí en la escritura restitución de años perdidos. En Joel, en el libro del profeta Joel, nos habla qué cosas tenemos que recuperar. Hay años perdidos de tu juventud, hay años perdidos en tu niñez, que tal vez fuiste niña, pero te tocó tal vez cuidar a tus hermanos menores y entonces perdiste tu infancia, perdiste el tiempo de tal vez jugar con muñecas, de jugar con trastecitos, porque fue robada tu niñez, tu infancia, ese tiempo que tú tenías que disfrutar en tu adolescencia, en la etapa donde tú tenías que florecer, pero te tocó tal vez trabajar, te tocó ayudar a tus padres, te tocó una vida difícil. Entonces Dios hoy va a retornar para que disfrute esos años perdidos. La Biblia nos dice en el libro del profeta Joel, capítulo 2, nos lees ahí, Catherine, de qué forma Dios se va a encargar de restituir los años perdidos, porque recuerda el tema, retornando lo perdido. Entonces, dentro de esa profecía del profeta Joel, ¿qué nos dice? Dios nos va a restituir. Amén. Nos dice Joel 2:25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Mire lo importante, ahí hay cada proceso, si usted es acucioso a la palabra y usted escudriña más allá de lo que quiere interpretar este versículo, ahí hay un orden. Primero dice, compensaré. Otras versiones dice, voy a restituir los años perdidos que se comió la langosta. Entonces, recordemos que la langosta tiene un proceso de crecimiento. Entonces, dentro de ese proceso de crecimiento que menciona la langosta, hay etapas. Y yo me fui más allá de lo que pude entender debajo de la letra, que en el proceso de crecimiento y de desarrollo de la oruga, de la langosta está la oruga, recuerda el proceso de crecimiento, la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Entonces, cada una de ellas fue una etapa de desarrollo en su crecimiento. ¿Qué nos pueden interpretar la oruga? La oruga nos habla de la etapa de recién nacido. Desde que tú eres recién nacido, el enemigo quiso robarte esa bendición para tus padres. Hay niños que desde que recién nacido se enfermaron, estuvieron en cuidados intensivos, algunos estuvieron en incubadora porque no se desarrollaron bien sus pulmones, porque no se desarrolló tal vez algún órgano interno o porque les dio neumonía o porque tuvieron una complicación su madre en la hora del parto. Entonces, el enemigo quiso robar esa etapa de recién nacido. Vamos a la etapa de la niñez, cuando ya empiezas a caminar, que tienes 1 año, hasta los 5 años, se menciona la etapa de la niñez, donde el enemigo quiso trastocar a los niños, algún familiar lo quiso tocar y ya se formó un trauma en ese niño. O quizás tuviste una violación de algún familiar, o tal vez fuiste tocado tus partes íntimas cuando eras niño, tal vez de 5 años, 6 años, 7 años, qué sé yo, pero el enemigo entonces te robó la niñez, te robó la inocencia. Y vemos en la etapa de la adolescencia, ¿qué te robó el enemigo? Tal vez te enamoraste fuera de tiempo, tal vez te apresuraste, te enamoraste, te robaron tu inocencia cuando eras un adolescente, qué sé yo, solo Dios conoce los corazones de las personas, pero yo sé que Dios te está hablando a través de la palabra. Entonces, esos años que tú creíste que el enemigo te había robado, como tú tienes valor en Dios, entonces Dios va a restituir los años perdidos. ¿Y qué decimos de la etapa de la madurez, de ser adulto, donde menciona el revoltón? El revoltón era algo la langosta es algo que se comía las cosechas, pero dice el Señor en Joel, yo envié el gran ejército de langosta. Hay situaciones que Dios las permite. ¿Para qué? Para que podamos entender que dependemos totalmente de Dios. Y aunque el enemigo haya querido robarte la bendición, la vas a recuperar. La bendición va a retornar a ti y vas a obtener nuevamente lo perdido, porque te pertenece, porque todas las bendiciones y todas las promesas en Dios son sí y amén. Así que lo que Dios te prometió, ciertamente lo vas a recuperar tus mejores años. ¿Para qué lo vas a recuperar? Para que puedas disfrutar de una nueva temporada, para que puedas disfrutar esa etapa del pasado que no la disfrutaste. Hoy en Dios va a ser mucho mejor, porque una doble bendición viene para tu vida. Vamos a leer el punto número 2. Catherine, ¿me acompañas? El punto número 2
nos dice devolver bondad. Encontramos la cita en 2 de Samuel 9:7 que nos dice, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Podemos ver aquí cómo Dios está dando un segundo ejemplo, o lo encontramos en la Biblia, este segundo ejemplo. Como estamos retornando, y este es el año del retorno, y no es en vano la proclama, cada proclama va de acuerdo a la necesidad y a las oraciones de un pueblo que Dios escucha y mira cuál es la necesidad de ese pueblo de Dios. Entonces Dios habla a través de esas proclamas. Y vemos el retornar, donde Dios va a retornar el corazón de los padres hacia los hijos. Pero ahí hay algo especial. Y vemos ahí también que cuando hay un retorno a recuperar todo lo perdido, nos van a devolver con bondades. Porque Dios es un Dios bondadoso. Dios retorna todo lo que hemos dado con alegría, que lo hemos dado de todo corazón. Dios retorna y nos devuelve y nos muestra su bondad. Vemos aquí, Catherine me leía el segundo libro del profeta Samuel, donde David le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Podemos ver el enfoque principal ahí en ese versículo, donde hemos sido enseñados. Hoy estamos trayendo esa palabra para que usted pueda captar, que usted pueda analizar, que usted pueda ver cada palabra. Dice ahí, te voy a mostrar bondad, dice David, a Mefiboset. Aquí estaba hablando a Mefiboset, pero Dios nos muestra su bondad. ¿Cómo nos muestra su bondad? Devolviéndonos todo lo que habíamos perdido. Dios dice, te voy a mostrar mi bondad, te voy a devolver a ti porque te pertenece. Recuerde, lo que no le pertenece no se le será devuelto, pero aquello que por ley, que por voluntad de Dios y propósito te pertenece, a ti te pertenece la salvación, a ti te pertenece el gozo, la paz, es algo que te pertenece como hijo de Dios. Ahora, vemos ahí que David le dice, te voy a devolver, te voy a mostrar mi bondad, la bondad de Dios, por amor a tu padre Jonatán. Ahí hay una descendencia y hay un orden. Si usted lee ahí bien esa palabra, yo analizaba ese versículo, ahí hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios muestra su bondad. Dice también que Él visita hasta la cuarta generación de la maldad de los padres, visita a Dios hasta la cuarta generación. Pero tú estás dentro de esa cuarta generación, pero no eres una generación mala, sino eres una generación bendita. ¿Por qué? Porque tal vez tus antepasados hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero tú te paraste en la brecha y tú dijiste, yo voy a hacer lo bueno. Si mis antepasados, mis padres, hicieron lo malo, yo a partir de hoy, de mi generación en adelante, yo voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces le dice, voy a mostrar bondad a tu padre Jonatán. El padre de Mefiboset era Jonatán. Y también dice, te devolveré la tierra de tu abuelo Saúl. Hay descendencia que va a recuperar lo perdido. Tu descendencia no la des por perdida. Tu descendencia, Dios se va a encargar de devolverte la riqueza, de devolverte la abundancia, de devolverte propiedades, de devolverte bienes y bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque te pertenecen.
por descendencia. Dios se va a encargar que tu descendencia no se dé por terminada, que tu descendencia, así como ha tenido un principio, así va a tener también esa abundancia para tu vida. Tal vez tuviste un aborto y tú dijiste, en mi familia hay estériles, en mi familia todas las que se han casado han abortado, pero en tu descendencia te va a mostrar Dios bondad, así como se la mostró. Dios muestra su bondad y te devolverá todo lo que habías dado por perdido, todo lo que el enemigo te había quitado. Tu descendencia será recuperada. Este es el año del retorno si tú lo crees, porque yo sí creo a cada bendición del Señor. Dios no miente, Dios no defrauda. Dios estableció en su palabra que te mostrará su bondad y te devolverá todo aquello que habías perdido. Tal vez aquel esposo que se había alejado de tu hogar y te abandonó a ti, a tus hijos, tal vez ese hijo que se fue un día de tu casa, que dijo, yo me voy por el camino que yo quiero andar. Déjame decirte que Dios te va a demostrar su bondad, va a hacer que retorne a tu casa, a tu hogar, tu esposo que te había abandonado, va a retornar, pero arrepentido, porque una cosa también es que el esposo vaya a retornar de igual forma de como se fue. Entonces eso no es así. Va a retornar usted en su oración, dígale, Señor, todo lo que mi esposo me abandonó, me dejó con mis hijos, haz que retorne a mi hogar, pero retórnalo arrepentido, que retorne transformado para bien. Amén. Aquella hija que se había ido de tu casa retornará con un corazón arrepentido. Ten fe, porque Dios no miente. Y si Dios ya lo dijo en su palabra, yo lo creo. Vamos al tercer punto. El tercer punto se llama bienes recuperados. Lo leemos en Segunda de Reyes 8:5. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Los bienes de la tsunamita. Aquí habla de una mujer. Hay un tercer ejemplo. Ya vimos que Dios va a recuperar los años perdidos. Ya miramos que te va a devolver lo perdido y te va a mostrar su amor, su bondad, el Señor. En este tercer punto vemos bienes recuperados. Vemos que primero Dios trabaja internamente en el interior de la persona. Después trabaja en una forma externa donde va a ser evidenciado y vas a recuperar los bienes. Puede ser tu casa, puede ser una propiedad, puede ser una herencia. Aquí vemos los bienes de la tsunamita, le fueron devueltos todos. ¿Por qué? Porque lo de valor se te devolverá. Lo que te pertenecía se te devolverá. Porque el Hijo del Hombre vino. Mire, ¿a qué ha venido? A buscar a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál es el interés de Dios? Lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Dios no hay pérdidas. La tsunamita podemos ver ahí, Catherine me leía, toda la historia de ella. Cuando el siervo llegó Eliseo a su casa, ella había preparado un aposento para el siervo
Ella había preparado un lugar para que el siervo reposara y estuviera dentro de su casa, porque aquellos siervos que tienen la presencia de Dios y la unción de Dios, qué bueno que tú le des la oportunidad que entren a tu casa, porque esos siervos dejan bendición a tu casa. Y vemos ahí en la historia de esta mujer que su hijo había muerto y el Señor le dijo a través del profeta, voy a hacer que recupere esta mujer, su hijo, porque ella había mostrado un bien al siervo Eliseo. Y usted profundiza más en esa historia en todo el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 8, los siguientes versículos, donde ella recupera una vez más la esperanza de que su hijo que estaba muerto volvió a vivir, porque hay esperanza aún para aquello que dabas por muerto. El Señor es un Dios que resucita sueño. El Señor es aquel que tal vez resucitas, tienes un sueño, querías formar tu propio hogar, querías tener un hijo y ese hijo se murió. Pero Dios dice, hay esperanza para que recuperes tu pérdida. Mujer, Dios te va a hacer que recuperes el fruto de tu vientre, si tú lo crees. Y vemos ahí en la tsunamita que todo lo bueno que has dado a los demás retornará a ti en gran bendición. La restauración es un proceso. Mire lo interesante, Dios trabaja de forma interna hacia lo externo. Eso es Dios trabajando, porque tiene que sanar internamente las heridas, Dios, para que después sea evidente la recuperación que tú tengas externamente. La restauración es un proceso que te va a llevar a la restitución. Y la restitución es una victoria. Mire qué bonito eso. La restauración es un proceso que te va a conducir a la restitución y la restitución te va a llevar a la victoria que produce gozo, produce paz, produce alegría. Vamos a ver al punto número 4. Vamos bien con el tiempo. Vamos al punto 4. Recupera tu posición. Si estás caído y estás por los suelos, estás revolcado, como dicen en la sociedad, pero Dios va a hacer que recuperes tu posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Estar caído? No, levántate. ¿Sabes cuál es tu posición? Tú eres un hijo de Dios. ¿Estás derrotado? No, estás en victoria. Pero eres tú el que tiene que tomar la decisión de levantarte de esa condición en la que te encuentras. Vamos a ver el punto número 4. Punto número 4, recuperar tu posición. Lucas 15:8 en la versión lenguaje sencillo. Jesús les puso otro ejemplo. ¿Qué haría una mujer que con mucho cuidado guardó 10 monedas y de pronto se da cuenta de que había perdido una de ellas? De inmediato prendería las luces y se pondría a barrer la casa, buscando en todos los rincones hasta encontrarla. Recuerda que hay lugares equivocados. ¿Por qué estoy mencionando yo esto? Porque para que recuperes tu posición, tienes que saber cuál es tu determinación. Para volver a recuperar tu posición, tienes que ver primero en qué condición te encuentras. ¿Por qué? Porque hay lugares equivocados. Y si tú te encuentras en un lugar equivocado, no vas a recuperar tu posición. Hay personas que les sucede cosas. ¿Por qué? Porque se encontraban en lugares equivocados. También hay decisiones equivocadas. Difícilmente te van a conducir a que recuperes lo perdido. Primero es lo primero. Primero tienes que ver, reflexionar qué estás haciendo con tu vida
en dónde estás, en qué lugares frecuentas, qué decisiones malas tomas. Recupera tu posición. Ahí vemos que ese ejemplo que había, dice, guardado creo que es 15:10 el versículo. Si no, creo que me equivoqué yo ahí en el versículo. Pero ahí habla de qué cosas se perdieron. En esas parábolas encontramos la parábola del hijo pródigo, encontramos también la parábola de la mujer que perdió el dracma. Y vemos ahí donde Dios nos muestra a través de una parábola la enseñanza. Y de cada enseñanza deja un aprendizaje. Entonces, vemos que ahí hay lugares equivocados, que hay decisiones equivocadas. Creo que es 15:10. Me buscas ahí, no sé si me puedes buscar, creo que es 15:10. Sin embargo, Dios hace misericordia. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado en nuestras vidas? Y por eso perdemos cosas. ¿Cuántas decisiones malas has tomado tú y pierdes la oportunidad de un trabajo? ¿Cuántas decisiones malas y equivocadas has tenido en tu vida? Y te has casado una vez y te vuelves a juntar te fue mal con esa persona y te vuelves a juntar con otra persona y te va peor. Y te vuelves a enamorar y te vuelves a equivocar una y otra vez. ¿Cómo vas a recuperar tu posición? Toma la decisión hoy para que recuperes esa posición, que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios con promesas. Tú no eres cualquier hombre, cualquier mujer, no. Tiene valor. Recuerda, lo de valor se restaura. Lo que no tiene valor se desecha, pero Dios no te ha desechado, porque dice la palabra del Señor, Dios no rechaza, no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Me lees el 10 que habla del hijo pródigo? ¿Me lo buscas ahí? En Lucas 15. Bueno, vamos a ir más adelante, ahí en lo que vamos buscando. Creo que la cita fue que me equivoqué. Vamos a ver donde Dios quiere mostrar hacerte misericordia. ¿Qué has perdido? Yo te hago esa interrogante. ¿Qué has perdido? ¿Tu alegría? Que siempre has estado amargada, todo te amarga en la vida, recibes algo, te pones indiferente. ¿Qué has perdido? El gozo de tu salvación, el gozo que has perdido, la alegría, te han robado la paz, que tal vez tú creías y dices, hoy sí va a ser mi mejor año, hoy voy a tener muchas oportunidades de trabajo, pero viene el enemigo y te roba la paz. Y te sucede algo en tu vida y tú dijiste, ya perdí la paz. Perdí la compostura, pero no la del canto, sino perdiste la compostura de otra forma y te amargaste. Entonces ya no disfrutas tus años porque solo hay amargura y creció dentro de ti una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque necesitas recuperar tu identidad de que eres hija de Dios y necesitas recuperar tu posición en Dios. Vamos a leer el punto número 5. ¿Me buscaste ahí del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo está en Lucas 15. Lucas 15. Podemos leer el versículo 24 que dice, mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y así comenzó la fiesta. Lucas 15, 24. Ese creo que estaba como dice el pastor, con un ojo cerrado y el otro también. Pero es Lucas 15, en el punto número 4, recuperar tu posición. Lucas 15, versículo 24. Da por perdido su hijo, pero mi hijo ha regresado, ha vuelto a recuperar su posición. De eso se trata. Y vemos que algo importante antes de pasar al punto número 5, porque después se me va a escapar y no, quiero que quede bien cimentada esa palabra.
recuperando, retornando y recuperando lo perdido. Vemos ahí que el hijo pródigo perdió sus bienes, perdió su herencia, perdió su tiempo, perdió todo lo que él poseía de valor, perdió su identidad como hijo, porque después fue como un pordiosero que dice que deseaba, su posición fue como enlodarse, como familiarizarse con los cerdos, cuando él tenía una posición en la casa del padre de un ser hijo. Pero así nos ha tocado a nosotros muchas veces en la vida, que perdemos nuestra posición. Entonces hoy tienes que retornar a esa posición. Pero algo que nunca perdió, ¿sabes qué, Catherine? Algo que nunca perdió, porque perdió su herencia, perdió todo, pero algo que no perdió, ¿sabes qué fue? El amor del Padre. Así es Dios, el amor del Padre. Dios está con sus brazos abiertos, esperando a que tú te devuelvas y a que retomes tu posición en Dios. Ahora sí, Catherine, vamos al punto número 5. Punto número 5 nos habla de devolver la salud. Leemos en Jeremías 30:17 que nos dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Así dice el Señor, he aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Serás reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Mire, ese retorno, te van a retornar la salud, te van a devolver. ¿Habías perdido la salud? Se había perdido, claro. Si una persona se encuentra enferma, pierde su fuerza, pierde su estado de ánimo, pierde su salud, pierde su economía, porque ahora enfermarse es un lujo. ¿Cuánto se pierde? Va a una clínica privada y se perdió todo su dinero. Va a una farmacia y usted dice, pero qué caros están estos medicamentos, pierde todo. Hay gente que ha perdido la esperanza, pero la Biblia menciona y dice, la esperanza, la fe, la esperanza no se pierde. Recupera tu salud, te van a devolver, te van a dar sanidad, pero si usted lo cree. Si usted no lo cree, y entonces, ¿qué hacemos si no lo creemos? Si Dios lo dijo, yo lo creo. Ahí dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, porque te devolveré la salud. ¿Cree usted a esa palabra? Porque esa palabra se tiene que hacer rema en su vida. Esa palabra tiene que formar parte de usted, aunque el enemigo se haya puesto en oposición y tú no sientes que no estás recuperando tu salud. Cree en el Dios poderoso. Dios lo dijo y yo lo creo. La palabra del Señor es la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en conocerla, en deleitarte en ella. Te devolveré la salud, dice el profeta. Le está diciendo, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. ¿Has estado enferma? ¿Has perdido toda esperanza? ¿Has perdido el ánimo? ¿Has perdido el interés por la vida? ¿Has perdido hasta tus fuerzas? Te has debilitado no solo en tu fuerza, en tu cuerpo, sino te has debilitado espiritualmente y ha entrado un desánimo a tu vida. Es hora hoy que le creas a Dios. Las circunstancias pueden cambiar tu entorno, tu panorama, tu diagnóstico
puede cambiarlo Dios por un pronóstico favorable. Te devolveré la salud, te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, la abandonada, la que nada tiene valor. Eso dice el enemigo, pero Dios no te dice así. La que eso le sucedió porque por rebelde. No, la Biblia no dice así. Es que eso le sucedió a tal hermana por desobediente. Esa enfermedad le vino porque no hizo caso. No, hay enfermedades que Dios las permite que no son para muerte, sino para que el nombre de Dios, el nombre de Cristo sea glorificado a través de la sanidad en tu vida. Te han llamado desechada diciendo, esta es Sión. Póngale nombre a esa palabra. Esta es Sión, nadie se procura por ella, nadie se acuerda de ella. Dios sí se acordó de ti. Así dice el Señor, he aquí restauraré el bienestar, las tiendas de Jacob. Te tendré misericordia, tendré compasión nuevamente de ti. Créele al Señor en esta tarde. Dios va a traer sanidad a tu alma. Hay sanidades internas. Mira, Catherine, ahí podíamos también abundar en la palabra del Señor. Podemos escudriñar aún más que hay sanidades internas que aparentemente no se ven. Y entonces puede una persona sonreír, pero estar con depresión. Puede una persona fingir que está bien cuando está mal. ¿Por qué no somos sinceros delante del Señor? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón en sinceridad? La palabra del Señor dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Por qué no le dices al Señor cuál es tu condición? ¿Cuáles son tus heridas en tu alma? No solo las heridas físicas, porque esas son evidentes, cualquiera las puede ver, pero solo Dios puede ver aquellas heridas profundas en tu interior. Necesitas una restauración espiritual. Necesitas permitir que Dios vende tus heridas con vino y aceite. Necesitas recuperar tu interno. Necesitas que Dios ponga bálsamo de sanidad en tu corazón, en tu alma. Vamos al punto número 6 y con esto termino. Vamos con el tiempo muy bien. Vamos a ir ya terminando en la prédica de hoy. El punto número 6 se llama doble porción. Leemos en Zacarías 9:12. Volved a vuestra fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo os hago saber que os devolveré el doble. Hay una promesa y hay una palabra de esperanza en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 12. Hay una esperanza ahí donde podemos ver que Dios dice, te voy a bendecir con una doble porción. Pagar la deuda, porque si hay una deuda y usted dice, es que no puedo pagar la deuda, es que no puedo, me salgo de un préstamo y tengo que pagar un préstamo, pero con eso que pagué, me enjarané con otro préstamo. Entonces tapamos el sol, como dicen, con un dedo. Tapamos una gotera, pero hay otra gotera. Tapamos la otra y se descubrió la otra. Entonces, cuando hay una deuda que no se puede pagar, entonces no disfrutamos de las bendiciones de parte del Señor. Pagamos un préstamo porque sacamos otro préstamo. Entonces, con el préstamo que saqué, voy a pagar el primer préstamo. Y así creció la deuda. Entonces, cuando acordaste, te hiciste cautivo de aquel que le debes. Porque una persona que le debe a otro es cautivo de esa persona, porque hay una deuda que pagar.
Nosotros éramos deudores, porque en lo espiritual teníamos una deuda llamado pecado. Pero Cristo pagó toda deuda. Cristo canceló toda deuda. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Declaró el Señor que cancelado fue toda deuda que era en contra de nosotros. Había un decreto en contra de nosotros y ese decreto era muerte, pero Dios canceló. Ya no debemos, no le debemos al enemigo, no le debemos a las tinieblas. Ya Cristo Jesús pagó con precio de sangre toda deuda. Así que si el enemigo quiere atormentarla con una deuda espiritual, dígale, ya no te debo nada. Cristo pagó toda deuda. Porque hay una cautividad. El pueblo del Señor fue cautivo en Babilonia. Ahí lo dice, volved a vuestra fortaleza, cautivos de esperanza, pues hoy mismo hago saber que te devolveré el doble. ¿Sabes, Catherine, que cuando yo leía y profundizaba en este versículo, de que ellos se hicieron esclavos, porque ellos eran cautivos, porque ellos fueron cautivos en una tierra extraña, en Babilonia. Ellos fueron a territorio enemigo, fueron cautivados en eso, pero aún siendo cautivos en una tierra extraña, ellos tenían una esperanza, porque el enemigo no te puede quitar, no te puede robar la esperanza. Te devolveré el doble, doble porción de bendición, doble abundancia, doble prosperidad. Todo lo que te viene a tus manos va a venir en una forma doble. Te voy a dar todo lo perdido. Voy a hacer que retorne todo lo que dabas por perdido. En Dios no hay pérdidas. No hay nada tan valioso como la familia. De gran estima el fruto de su vientre. Lo más valioso, yo siempre les he enseñado, lo de valor se restaura. Lo que tenemos más valor no es la herencia secular, ¿verdad? No son tierras, no son ganado, no son herencias de este tipo de material, sino la mejor herencia que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, la herencia de nuestros hijos. Ustedes son herencia de Jehová y podemos ver que Dios da de la herencia a nosotros, nuestros hijos. Pero la Biblia menciona también que nosotros heredamos a nuestros hijos la vana manera de vivir. Lo que Dios ha puesto en tus manos es una herencia y son tus hijos, pero nosotros trastocamos esa herencia porque hay hijos rebeldes, porque hay hijos que se van de la casa, porque hay hijos desobedientes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le heredamos otra clase de herencia, la vana manera de vivir heredada de tus padres. Debemos de tener cuidado nosotros como padres. Ellos habían perdido, estos cautivos de la esperanza, volver a su fortaleza, volver al lugar de refugio, volver a la presencia del Señor, volver a retornar a Dios, cautivos de esperanza. Año de retorno, volver a tu casa espiritual, volver a congregarte en una iglesia, cautivos de esperanza. Retornen de donde salieron. Vemos ahí, ellos habían perdido, estos cautivos de esperanza que estaban en tierra extraña, en Babilonia, habían perdido sus esposas, habían perdido sus esposos, habían perdido sus hijos, habían perdido sus casas, habían perdido sus hogares, habían perdido sus posesiones, habían perdido sus bienes materiales, sus recursos. ¿Por qué?
porque el enemigo se los arrebató, el enemigo se los quitó. Dios te va a retornar y va a hacer que recupere lo que el enemigo te quitó, porque te pertenecen las bendiciones de Dios. Hay pérdida dentro de una casa. ¿Cómo se puede perder algo, Catherine, dentro de una casa? No sé si te ha tocado a ti perder, por poner un ejemplo, un calcetín y solo te aparece un calcetín. Cuando lavamos ropa nos sucede eso, ¿verdad? Siempre hay un calcetín moto. Siempre que usted lava o usted dice, no, pastora, yo lo recupero. No, lo recuperamos después. Pero siempre que lavamos calcetines, siempre hay un calcetín moto, un calcetín que cuesta recuperarlo. Para ponerles un ejemplo y poder darme a entender. Pero vamos más allá, que has perdido dentro de la casa o se te ha perdido un arito. Estoy poniendo ejemplos simples para que podamos entender. Pero yo sé que has perdido otras cosas. Has perdido tal vez el gozo. ¿Se puede perder dentro de una casa el gozo? ¿Se puede perder dentro de una casa la paz? Y viven empleitados dentro de la casa, juntos, pero no revueltos. Y no hay paz dentro de esa casa. Y todos alegan, se pelean. A veces es normal que en los hogares, pero cuando ya se pasan los límites y ya se pierde el respeto, que has perdido el respeto, que has perdido el amor, porque dentro de tu hogar, dentro de tu casa, dentro de tu matrimonio, pudiste haber perdido el amor, el gozo, la alegría, y tal vez no te has dado cuenta que se te perdió algo ahí dentro de tu casa. Se puede haber perdido dentro de ese lugar. Perdiste las fuerzas y algo más que has perdido. ¿Sabes que has perdido? El gozo, la paz, los materiales, la casa, la fuerza, perdiste el ánimo, pero sabes algo que no puedes perder nunca dentro de tu casa ni dentro de tu vida. La presencia de Dios no la puedes perder. Dios quiere que recuperes todo lo que estaba perdido. Vamos a las conclusiones. ¿Me ayudas, Catherine, con las conclusiones ahí, por favor? ¿Me ayudas? Recuerda el tema, retornando lo perdido. El tema que hemos visto hoy, retornando lo perdido. Compartimos 6 puntos claves sobre recuperar y retornar, de cómo Dios va a retornar a nuestras vidas todo aquello que se nos había quitado. El punto número 1 es restituir los años perdidos. Así como leímos, todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta nos habían quitado, el Señor nos dice hoy que lo vamos a recuperar. El punto número 2 es devolver la bondad. Esto lo leímos también en la historia del rey David, de cómo él recordó y, digamos así, devolvió un favor o una bondad al que había sido su amigo en la juventud. Leemos también que en el punto número 3 recuperamos los bienes. El Señor nos dice hoy que vamos a recuperar no solamente la bondad, sino también los bienes, aquello material que se nos ha sido arrebatado. En el punto número 4, recuperar tu posición. Esto significa que si nosotros habíamos dejado de hacer algo, puede ser que habíamos dejado de nuestro servicio, habíamos dejado una posición en el ministerio o en Dios, hoy el Señor nos dice que nos la va a devolver. El punto número 5 es devolver la salud. Esto es devolver el bienestar y no solo físico, no solo el bienestar o la salud física, sino también la salud emocional. Dios nos dice que nos va a devolver la alegría. Y el punto número 6 es la doble porción. Es aquello que se nos va a devolver multiplicado, porque el Señor es de sumas y multiplicación y no de restas y división. Muy bien, Catherine, gracias por ayudarme ahí con las conclusiones.
Recuerde, vas a recuperar, retornando lo perdido. Vamos a orar. Ayúdame también a orar ahí. Vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. Que haya una esperanza para aquello que dabas por perdido. ¿Has esperado por un hijo? ¿Has perdido la esperanza? Recupérala. ¿Has perdido, has tenido alguna pérdida de un embarazo, de un matrimonio, de un hijo que se fue de tu casa o de tu esposo? Vas a retornar y vas a recuperar lo perdido. Vamos a orar. Quiero que usted me acompañe ahí también. Padre, en el nombre de Jesús, este año del retorno, de aquellos, Señor, que dábamos por perdido, el gozo, la paz, las fuerzas, el ánimo, que puedas retornarlo, Señor. Aquello de valor que también para nosotros tenía de mucho valor y lo perdimos, que podamos recuperarlo, Señor. En ti hay esperanza. Tú nos vas a dar una doble porción de bendición. Van a ser abiertas las fuentes de los cielos de arriba y las fuentes de abajo de la tierra. Vas a retornar aquellas promesas que están todavía en espera, Señor. Bendecimos cada hogar. Bendigo la familia, que es de mucho valor, de gran estima. Tiene la familia un valor incalculable, Señor. Aquellos, Señor, que perdimos pueda volverse a recuperar. Que podamos recuperar, Señor, la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Que al momento de adorar, al momento de orar también, Señor, podamos sentir la presencia y respaldo de Dios en nuestras vidas. Yo dejo, Señor, a través de tu palabra, la bendición a aquellos hogares que han abierto las puertas de su corazón y de su casa, Señor. Retornen a ellos, Señor, la provisión económica, las finanzas restauradas, Señor, el gozo, que pueda restaurarse, Señor, y ser devuelto la salud a aquellos cuerpos que estaban enfermos. En el nombre de Jesús lo creo, porque ha sido establecido en tu palabra, y si tú lo dijiste, yo así lo creo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra de hoy, que me diste la oportunidad de poder desarrollar este tema, retornando lo perdido. Gracias a ustedes, de mucha bendición. Esta palabra ha sido un deleite, primeramente para mí. He comido esta palabra para mí, porque también toda pérdida que yo daba por perdido va a ser devuelto en este año del retorno 2025. Dios les bendiga. Una generación que una generación